Tierra. Porque ellos no sienten miedo. En Discovery presenta Tropas de Robots. Domingo 28 de mayo a las 7 de la noche. Una pareja destacada y respetada de la comunidad es asesinada a puñaladas en su casa. Nada acerca del asesinato tiene sentido. Ni la escena del crimen, ni el motivo, ni siquiera la evidencia forense. El apuñalamiento es un crimen personal. Generalmente existe una relación entre la víctima y el asesino. Un grupo de trabajo de agentes y la policía descubren que nada es usual acerca de este caso. Los archivos del FBI. Etna, New Hampshire, una pequeña ciudad. Un lugar donde la gente confía en sus vecinos y deja las puertas sin llave. Un doble homicidio destruyó esa confianza y aterrorizó a toda una comunidad. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI y la policía trabajaron sin cesar, tratando de encontrar un motivo para el brutal crimen. Crimen universitario. ...27 de enero de 2001... Edna, Vermont. A las 6:30 p.m. Carol Johnson llega a la casa de sus amigos Suzanne y Hav Santop. Se suponía que Carol iba a cenar con la pareja. Ellos nunca fueron de olvidarse un compromiso para cenar. En el despacho, descubre algo espantoso. La habitación estaba hecha un desastre. Sus amigos estaban en el piso. Había mucha sangre. Siete minutos después de recibir el informe, la policía de Hanover llega a la escena del crimen. Eric Bates es un detective del Departamento de Policía de Hanover. Cuando llegué, la información que recibí fue acerca de la naturaleza de lo ocurrido. Había al menos 2 cuerpos. Carol dice a la policía que las víctimas eran profesores destacados de Dartmouth, una universidad cercana. Hav Santop era un profesor de ciencias naturales. Su esposa Suzanne era la directora del programa de estudios de alemán. Carol, colega de ambos, la habían invitado a cenar esa tarde a las 6:30. La casa de los Santop era extremadamente prolija, ordenada, limpia. Nada estaba fuera de lugar. Era una casa de 2 pisos sin sótano. Las puertas de la casa no estaban cerradas. Por eso un sargento de la patrulla y yo entramos en la casa y la inspeccionamos para asegurarnos de que los asesinos aún no estaban allí. La verdad es que jamás había visto en mis años en el ejército ni en la policía una escena tan espeluznante como la del despacho de la casa de los Santop. Nada se compara con la escena de aquella noche. Potencialmente era o bien un suicidio, asesinato o un doble homicidio. Me pareció que iban a preparar una comida sencilla. Me dio la sensación de que iban a preparar un almuerzo en vez de la cena. Aunque los cuerpos se descubrieron a la hora de la cena, Bates sospecha que los Santop murieron temprano esa tarde, antes del almuerzo, y que la pareja estaba muerta hacía varias horas. Había tantas cosas de valor en la casa que no había manera de saber si faltaba algo.
Descubrimos algunas gotas de sangre y huellas de botas con sangre, o lo que parecía ser una huella de botas sobre el piso. Estaba junto a la chimenea de Santop, una chimenea de leña. La primera preocupación de Bates era preservar la evidencia. Y lo que tenía más al alcance de la mano era un poco de leña para chimeneas. Entonces, básicamente, acordoné con las maderas cada mancha de sangre o huella que pude encontrar, con la esperanza de que fueran analizadas más tarde. El departamento de policía de Hanover pertenece a una ciudad pequeña. Cuenta con recursos limitados y debido a ello, el Departamento de Crímenes Graves de la Policía Estatal de New Hampshire se hará cargo de investigar el asesinato. Este es uno de los pocos departamentos de homicidios de tiempo completo. El sargento Mark Matchett es el investigador a cargo de la Unidad de Crímenes Graves de la Policía de New Hampshire. Probablemente tengamos mucha más experiencia que los otros departamentos locales para manejar investigaciones de esta magnitud. Los investigadores analizan el despacho, la escena del crimen. Cuando observas la escena del crimen, si eres lo suficientemente paciente y si estás dispuesto a observar, escuchar y recopilar toda la información disponible, la posición de los cuerpos, la evidencia física localizada dentro de la habitación, si escuchas, el cuerpo te hablará. Te dirá lo que sucedió. Te dará pistas de cómo sucedió. Te dirá quién pudo haber cometido este crimen en particular. El cuerpo de Suzanne Santop yacía junto a la puerta del despacho. El cuerpo de su marido estaba un poco más al centro de la habitación. Una silla estaba volcada sobre los pies y otras dos colocadas cerca del escritorio. Parecía como si hubiesen tenido una conversación en la habitación. Cerca de las dos sillas, la policía realiza un descubrimiento asombroso. Cuando comenzamos a procesar el interior del área del despacho, inmediatamente encontramos dos fundas negras de cuchillos tácticos. Estas fundas de cuchillo medían aproximadamente de 22 a 25 centímetros de longitud. La policía supone que los cuchillos desaparecidos se utilizaron para asesinar a los Santop. Podrían ser las armas asesinas, y al haber dos armas asesinas, podría haber dos asesinos. En la sala de estar, siguieron el rastro de sangre, desde el despacho hasta la puerta de entrada. Pfeiffer, director del laboratorio forense de la Policía Estatal de New Hampshire, siente alivio al ver que la evidencia de sangre se preservó cuidadosamente. Esto es muy inusual. Y de hecho es lo positivo de preservar la escena del crimen. Se logra evitando que la gente que entra en la escena del crimen pise, destruya o contamine la evidencia de la impresión. El sargento Matchett advierte que la puerta delantera está abierta. No hay señales de que la entrada se haya forzado. En este momento, los investigadores cuentan con un par de respuestas y una lista cada vez más larga de preguntas. ¿Acaso invitaron al asesino o a los asesinos? Y la gran incógnita era saber si se trataba de alguien que los Santop conocían. Cerca de la chimenea, Pfeiffer encuentra la huella de bota con sangre. Quise ampliar las impresiones para poder compararlas mejor. Las procesé con un reactivo para ampliar sangre llamado Luco Crystal Violet o LCB. Luego de aplicar el LCB, la impresión se amplió hasta un punto en el que pudo utilizarse con fines identificatorios. Una vez que el sospechoso está bajo custodia, la huella puede convertirse en una evidencia para los fiscales. En 2001, Mike Delaney era el asistente del fiscal general de la unidad de homicidios de la oficina del fiscal general de New Hampshire. En New Hampshire, cada vez que se descubre una muerte sospechosa, se notifica a los fiscales, quienes inmediatamente se dirigen a la escena del crimen para ayudar a los investigadores del caso.
En este hecho, nuestras víctimas eran profesores amados y estimados de la ciudad universitaria de Ivy League, y eso hizo que este caso fuera tan único. Era claro que el nivel de violencia que había sido infligido sobre los Santop fue algo necesario para llevar a cabo el crimen, e incluía la posibilidad de un asesinato. Al respecto, tenía las características de un crimen pasional, de alguien que había actuado con un nivel de violencia que era de naturaleza personal. La naturaleza violenta de los hechos sugiere que se trata de lo que los investigadores llaman sobre asesinato. Otra evidencia que indicaría que los Santop habrían conocido a los asesinos. La tecnología Discovery. Solo en Discovery Channel. Se sospecha que el responsable de asesinar a los Santop intentará dejar la ciudad lo antes posible. Verifican el aeropuerto local, la estación de ómnibus y finalmente una compañía de taxis. Según el informante, uno de los conductores recogió a un estudiante universitario local la noche del 27 de enero. Era tarde después de la medianoche. El estudiante se dirigía al aeropuerto Manchester. Rápidamente se establece que el estudiante viajaba a su casa debido a una emergencia familiar. En la mañana siguiente, el doble homicidio es portada de los periódicos. Los Santop eran ciudadanos destacados. Según los informantes forenses, las heridas en el cuerpo de los Santop corresponden a las producidas por un cuchillo de combate táctico. Mark Matchett es comandante asistente de la Unidad de Crímenes Mayores de la Policía del Estado de New Hampshire. Basados en las heridas que encontramos en Huff y Susan en el momento de la autopsia, ambos tenían numerosas heridas de puñalada. Susan había sido apuñalada 11 veces y Huff había sido apuñalado 10 veces en varios lugares del cuerpo. Sus cuellos habían sido cortados. El apuñalamiento es un crimen muy personal. No es algo que pueda lograrse a una distancia de 3 o 4 o 5 metros, como es el caso de un arma de fuego. El apuñalamiento es un crimen muy personal. El atacante sin duda tuvo que acercarse al individuo como para poder lograr hacerle daño a estas personas. Una vez más, la evidencia sugiere que los Santop conocían a los asesinos. Las fundas de cuchillo son las mejores pistas que los investigadores tienen para hallarlos. Pfeiffer es el director del laboratorio forense de la policía del estado de New Hampshire. Había huellas dactilares en la parte trasera de las fundas de los cuchillos encontrados. Luego buscamos esas huellas mediante el sistema de identificación en nuestro laboratorio. Los investigadores buscan en la base de datos NCIS, comparan las huellas dactilares halladas en las fundas de los cuchillos con las de los criminales conocidos que están en la base de datos. No pueden encontrar equivalencias. Debido al hecho de no encontrar equivalencias en la búsqueda de huellas dactilares, deducimos diversas conclusiones. 1. La persona no está en la base de datos, no fue arrestada. 2. La calidad de las huellas no permitían por computación hacer una equivalencia. O 3. La persona pudo haber sido arrestada, pero las huellas dactilares no estaban en la base de datos. La policía se vuelca a la segunda mejor pista, una huella de bota ensangrentada. Teníamos que recolectar los calzados de todos los que entraron en la escena del crimen como evidencia. Había como 14 pares del personal que estuvo dentro de la escena del crimen. Recolectamos todos esos zapatos. Los de los vecinos, los paramédicos, los del médico forense, hasta incluso los del mismo fiscal general. Se descartan los 14 pares de calzado. Escaneé la fotografía de esta impresión de zapato en particular perteneciente a la escena del crimen y la envié por correo electrónico al laboratorio del FBI a la sección de calzado. Les pedí que hicieran una búsqueda en su base de datos que contiene miles de diseños de suela de zapatos. El laboratorio del FBI le informa a Pfeiffer que la impresión de calzado se hizo con una marca de botas de caminata. Es una buena pista.
pero hasta que los investigadores no tengan a un sospechoso, no tiene valor. Hay muchísima información para procesar una vez que comienzas a analizar la escena del crimen y la evidencia física. Es solo un aspecto de esta investigación o cualquier otra investigación. Ahora tienes que comenzar a buscar personas que puedan brindarte información. En este caso, significó un gran desafío. Todos conocían a Halp y a Susan Santop. Tenían muchos contactos en el ámbito universitario. Tenían cientos de alumnos que concurrían a los cursos. Para recopilar datos acerca de las víctimas, los investigadores se dirigen a la universidad donde los Santop trabajaban. De manera muy realista, nuestra investigación se expandió. Tienes que comenzar a tantear el terreno en 360 grados. Tienes que comenzar a generar pistas, tienes que comenzar a entrevistar a mucha gente dentro y fuera de la ciudad universitaria. Mientras realizábamos las entrevistas en la ciudad universitaria, nos interesó una persona que era un alumno de Halp Santop. Según una estudiante, Halp Santop discutió con uno de sus alumnos días antes de ser asesinado. Profesor Ramos, yo necesito hablar para mi clase de examen. Una la tarea aquí, yo necesito para mi clase de dicción. La policía interroga al estudiante. Se nos informó que tenía una colección extensa de cuchillos. Cuando llevamos a cabo la entrevista con este individuo, también notamos que tenía un raspón reciente en la cabeza. Entonces teníamos esperanzas de encontrar algo importante. El alumno accede al interrogatorio. Le dice a la policía que desde que tomó la clase de ciencias naturales, siempre tuvo una buena relación con el profesor. Explica que solo estaba bromeando con él. Se investiga sobre los antecedentes del alumno, pero este tiene una coartada firme para el día de los asesinatos. Se investiga también la relación de los Santop con sus colegas. En la ciudad universitaria, descubren que Halp Santop reemplazaba a otro profesor. Tuvimos que viajar hasta donde vivía el hombre en el oeste de los Estados Unidos para entrevistarlo, porque él había estado un par de veces en el área de Hanover durante la época en que había ocurrido el homicidio o poco tiempo después de que había ocurrido. Se incautó el automóvil del profesor. Parecía haber rastros de sangre en el vehículo. Los análisis revelan que las manchas no eran de sangre. De acuerdo con el dueño del vehículo, fueron el resultado de salsa volcada en la cajuela. Mientras se siguen todas las pistas, dos detectives trabajan con el fin de hallar las armas asesinas. Visitan tiendas minoristas que se especializan en cuchillos en el área. Las vainas que tenemos, las fundas de cuchillos que teníamos, se fabricaron para un solo tipo de hoja, un solo tipo de cuchillo. La hoja en sí es en realidad una herramienta paramilitar o de tipo táctico. Nuestras fuerzas armadas las usan, muchas agencias de policía las usan. Esta no es una herramienta que un mochilero o un individuo promedio fuera a usar. 6 días después de los asesinatos, el fabricante de los cuchillos entrega a las autoridades de New Hampshire una lista de las tiendas minoristas y de distribuidores autorizados en el país, separado por estados. Hay cientos de vendedores en todo el país que venden cuchillos en Internet. Basados en la investigación que realizamos con el fabricante, pudimos determinar que íbamos a rastrear aproximadamente 5,000 hojas, cuchillos y vainas que son producidos y distribuidos. No teníamos la cantidad de mano de obra necesaria para poder hacerlo. Los investigadores necesitan ayuda y llaman al FBI. En ese momento, Brian Fitzgerald era un agente especial asignado a Bedford, la agencia del FBI situada en New Hampshire.
Sabían que involucraría a muchos estados y con alcance internacional, debido a la nacionalidad de los Santop. Por eso, sabían que deberían traspasar los límites de New Hampshire y querían que los ayudemos con esa clase de pistas. El FBI y las policías estatal y local se unen al destacamento de Hanover. Fue primera plana y la policía estatal y el fiscal general le pedían a la población que tuviera alguna información la suministrara. Y era tremenda la cantidad de pistas que llegaban, llamadas telefónicas, gente llamando o dando información. El FBI despliega un sistema informático llamado Rapid Start. Es una base de datos diseñada para rastrear cientos e incluso miles de pistas. En cualquier investigación precisas mantener una visión de tipo periférica. Si te apuras y te concentras en solo una área, comienzas a hacer caso omiso a otros indicios u otras pistas de que puedes o no estar en el camino correcto. Mientras se esfuerzan por resolver este caso en todo el país, la prensa se hace eco de lo acontecido. La presión recae sobre las fuerzas del orden público para que hallen a los asesinos. A las 8 de la noche, solo en Discovery Channel. Domingo 28 de mayo a las 7 de la noche. Se vuelve a inspeccionar la evidencia. Procuran determinar si los Santop habían sido elegidos como blanco, pero no lo parece. Un cuchillo es un arma muy torpe para cometer un asesinato. Los asesinos no procedieron profesionalmente. Si el asesinato hubiese sido planeado, ¿por qué se habrían olvidado las fundas de los cuchillos y dejado una huella dactilar? Irónicamente, a pesar de la evidencia hallada, comienzan a cuestionarse si los Santop, de hecho, tenían conexión con los asesinos. Agente especial Brian Fitzgerald. A medida que avanzaba la investigación, daba la impresión cada vez más de que quien cometió estos actos no era alguien conocido. Los investigadores también pueden descartar un robo. De acuerdo con la investigación inicial, nada se tomó de la casa. Era una escena del crimen que no coincidía con otras de homicidios conocidos o con la experiencia con la que contaban estos investigadores. No se enmarcaba dentro de un patrón normal. No había ningún motivo aparente además del asesinato en sí. Es como si estas personas hubiesen sido asesinadas y los culpables se hubiesen marchado. Se contacta al grupo de reacciones frente a incidentes críticos del FBI en Quantico, Virginia. Los investigadores quieren entender cómo funcionan las mentes de estos asesinos. Consultan a los criminólogos. En un año ven cientos de homicidios. Es por eso que desarrollan la habilidad de detectar patrones por la cantidad de casos que ven. Al agente especial supervisor, el criminólogo Jim Fitzgerald, el caso le parece inusual. Tenemos dos víctimas de bajo riesgo que son asesinadas en su casa en plena luz del sábado, mientras el resto del vecindario está en sus casas. Fitzgerald advierte que la posición de las sillas sugiere que se llevó a cabo una conferencia improvisada antes de los asesinatos. Concordamos con los investigadores que daba la sensación de que al menos durante unos minutos hubo un tipo de conversación entre Halsh y uno o ambos asesinos. Parece que el asesino o los asesinos, en ese momento nos volcamos a la teoría de dos. Tenían un objetivo claro cuando llegaron a la casa: matar al señor y a la señora Santop. Las armas asesinas, cuchillos de combate, son particularmente problemáticas. El uso de un arma en un homicidio es muy significativo con respecto al tipo de atacante. Si es un especial de sábado por la noche, a diferencia de una pistola muy cara, sugiere dos tipos diferentes de atacantes. Y al final de la lista, si alguien usa un cuchillo, eso también es indicio del atacante. El hecho de que los asesinos usaran cuchillos y dejaran a su paso evidencia crucial sugiere que son descuidados o poco profesionales.
Los investigadores sospechan que los Santop o bien conocían a los asesinos o les permitieron ingresar en su casa por algún motivo. Fitzgerald comienza a elaborar un perfil de los asesinos, pero el extremado nivel de violencia le preocupa. Cuando vemos un caso que no tiene sentido por diferentes motivos, automáticamente lo relacionamos con el factor juventud. Aquí podríamos tener a alguien joven cuya motivación no es el dinero, ni la venganza, sino simplemente, hey, somos jóvenes, y el sistema discriminatorio de nuestro cerebro no funciona todavía, entonces salgamos y lastimemos o matemos. Teme que esté buscando a unos muchachos que mataron solo por diversión. El 9 de febrero se publica una lista de comportamientos post-ofensivos de los asesinos, compilada por el FBI. Jim Fitzgerald es un criminólogo del FBI, asignado a la unidad de análisis del comportamiento. Al principio nos dijeron que nada faltaba en la casa. Unas semanas después descubrimos que algo faltaba en la casa. Los agentes se enteran de que Hub Santop siempre llevaba una cartera, y su cartera nunca se recuperó. Antes de enterarnos de que faltaba la cartera, casi parecía un crimen sin motivo. El saber que la cartera de una de las víctimas desapareció, lo cambia todo. Pensamos que las cosas habían cambiado un poco, que este pudo haber sido un mal llamado robo sencillo que terminó muy mal. Si el motivo era robar, los investigadores solo tienen un par de pistas que se hallaron en la escena. 2 huellas dactilares no identificadas, una de bota no identificada y 2 fundas de cuchillo vacías. La policía se concentra en las fundas y en encontrar las armas asesinas. Llega un punto en la investigación en la que proporcionas el análisis de conducta posible y luego te relajas y dejas que los detectives hagan su trabajo. Los investigadores, junto con el fabricante, trabajan para rastrear la venta de 5.000 cuchillos de combate en todo el país. Además de interrogar a los vendedores minoristas del área, se investiga a vendedores de cuchillos de combate en Internet. El 14 de febrero se contactan con un vendedor de Internet de Massachusetts. El agente especial supervisor, Brian Fitzgerald. 2 de los cuchillos habían sido comprados por un individuo en Vermont a 32 kilómetros de la escena del crimen. Nos alegramos mucho ante la posibilidad de un golpe de suerte. La compra de 2 cuchillos de combate idénticos es una pista extraordinaria. Se la rastrea inmediatamente. Los 2 cuchillos los compró un hombre llamado James Parker, que vive al otro lado de la frontera estatal en Chelsea, Vermont, Matchett, de la Unidad de Crímenes Mayores de la Policía Estatal. La primera vez que nos vimos ante los ocupantes de la casa, nos sorprendió el hecho de que el comprador era sin duda una persona joven. Jimmy. James Parker solo tiene 16 años. James Parker dijo que había comprado 2 cuchillos en ese momento, que había comprado uno para él y otro para un amigo suyo, un señor llamado Robert Tallock, que habían comprado los cuchillos para usarlos mientras ellos escalaban. Los detectives preguntan a Parker dónde están los cuchillos ahora. Dice que estos son grandes. Los muchachos decidieron que eran muy pesados para escalar y se los vendieron a la tienda de Ejército y Marina. El policía estatal dijo que sintió un escalofrío durante la entrevista porque tenía la sensación de que la historia no era verídica. Preguntan a Parker si estaría dispuesto a responder algunas preguntas. Parker accede al interrogatorio. Y luego los investigadores fueron a entrevistar a su compañero y nuevamente escuchan la misma historia que en realidad no concuerda con las evidencias. Robert Tallock, de 17 años, corrobora la historia de Parker.
Los cuchillos eran muy pesados. Los muchachos los vendieron por $60 cada uno. Lo hicieron a un desconocido en la tienda de Ejército y Marina de Burlington, Vermont. Se sospecha inmediatamente. La declaración de Tulloch no es parecida a la de Parker, es idéntica. Es como si los dos muchachos hubieran memorizado las dos declaraciones de antemano. Luego el detective advierte algo escalofriante. Advirtió que el calzado era de la misma marca y modelo que las botas de caminata que estábamos buscando. Entonces él sabía que se trataba de alguien involucrado en el crimen. Hizo un muy buen trabajo sosteniendo la entrevista porque no contábamos con órdenes de detención judicial. Fuimos a averiguar acerca de los cuchillos y luego se dieron cuenta de que hablaban con uno de los asesinos. Robert Tulloch acepta ir a la jefatura de policía de Chelsea para que le impriman las huellas dactilares. A pesar de las sospechas de los investigadores, sin una evidencia sólida que respalde la orden de detención, no pueden arrestar a Tulloch o Parker. El ayudante del fiscal general, Mike Delaney. No tenían ningún antecedente criminal. Cooperaron con la policía cuando llegaron. Voluntariamente proporcionaron información, huellas dactilares y calzados. En la noche, llaman a Pfeiffer, director del laboratorio forense de la policía estatal. Recibí un llamado telefónico a la medianoche que decía que requerían mi ayuda en el laboratorio para realizar una comparación entre un par de botas que se obtuvo de un sospechoso de este caso, con las impresiones recolectadas en la escena del crimen. Para obtener una orden de detención, los investigadores necesitan comprobar que las botas de Robert Tulloch concuerdan con la huella de bota con sangre encontrada en la escena. La presión que rodeaba este caso en particular era enorme. Nunca trabajé en un caso en nuestro estado que tuviera este grado de presión. Si era necesario, volvíamos atrás y verificábamos 2 o 3 veces el trabajo antes de que saliera del laboratorio. Tu carrera está en juego. Si cometes un error de identificación, puedes despedirte del mundo forense, porque nunca podrás volver a trabajar en otro caso. El Dr. Pfeiffer compara la impresión tomada de las botas de Tulloch con la impresión tomada de la casa de Santo. Alrededor de las 3 de la mañana, junto con un colega, encontramos una equivalencia entre la impresión encontrada en la escena del crimen y las botas que se obtuvieron de la casa del sospechoso. Las huellas dactilares recolectadas en la escena concuerdan con las de Parker. Sabíamos que lidiábamos con los asesinos y los dos asesinos lo sabían bien porque después de que se fueron los policías estatales, esa noche los muchachos se marcharon de la ciudad, entregaron sus huellas dactilares y zapatos y se dieron a la fuga. Tras semanas de búsqueda, una vez que los agentes y la policía finalmente identifican a los sospechosos, pierden su rastro. 2 asesinos adolescentes están sueltos. Discovery Channel. Armados y con órdenes de detención, la policía se dirige a los hogares de los muchachos. Ambos viven con sus padres en la pequeña ciudad de Chelsea, Vermont. Cuando llegamos a Chelsea esa mañana, era temprano. Supimos que se habían marchado en la noche, diciéndoles a sus padres que estaban en la casa de la familia del otro amigo. Eric Bates, detective, interroga a los padres de Robert Tulloch. No tienen idea de dónde está su hijo. Era difícil tratar a los padres de estos asesinos teniendo en cuenta la información que manejábamos. Te enteras de que los miembros de la familia eran buenas personas y que entonces sus hijos eran asesinos. En el cuarto de Tulloch se realiza un crucial descubrimiento. Dentro de una caja de cartón hallan 2 cuchillos de combate. En sus declaraciones, Parker y Tulloch
Afirman haber vendido los cuchillos a un desconocido. Los investigadores encuentran las armas asesinas. Mike Delaney es ayudante del fiscal general y trabaja en la unidad de homicidios. Cuando encontramos los cuchillos en la habitación, era claro con lo que nos enfrentábamos. En este momento creo que todos tenían sólidas opiniones de que estaban involucrados directamente en los crímenes. El caso se transformó una vez que Parker y Tallock escaparon. Pasó de ser una investigación que intentaba descubrir al responsable de los asesinatos a una persecución propiamente dicha. El ritmo aumentó, la intensidad aumentó, pero nos dio mucha satisfacción el poder identificar a los culpables de este crimen. Se ordenó la búsqueda de 2 adolescentes que conducían un Audi plateado, modelo 1987. Se necesita interrogarlos con relación a los asesinatos de los Santos. Nunca se sabe qué hay en la mente de una persona, pero desde el punto de vista de las fuerzas del orden público y por el bien de la comunidad, debemos pensar lo peor. Un axioma con el que vivimos en el negocio de la criminología es que la conducta pasada es la mejor indicadora de una conducta futura. Se consideraba a estos 2 sujetos como armados y peligrosos, y se les informó a las agencias y estados pertinentes que sean cuidadosos cuando se enfrenten con estas 2 personas. Las fotos de Parker y Tallock aparecieron en los periódicos y en la televisión. El FBI decretó UFAP, huida ilícita, para evitar una acción judicial, para que nos ayudara en la investigación. Y el UFAP le permite al FBI recurrir a muchos recursos. En Massachusetts, un policía estatal encuentra un auto abandonado en una parada de camiones. Es un Audi plateado, modelo 1987. El policía se fija en la matrícula. Enseguida, descubre que el auto le pertenece a James Parker. Los agentes se acercan a la parada de camiones. Un empleado recuerda haber visto a 2 muchachos adolescentes pulcros pidiéndoles a los camioneros si los podían llevar a California. Según el empleado de la parada de camiones, uno de los muchachos tenía el cabello oscuro y el otro era rubio. Decían llamarse Sam y Tyler. Pudimos reducir efectivamente el tiempo de rastreo al encontrar el auto donde lo dejaron originalmente, en una parada de descanso en Sturbridge, Massachusetts. En Sturbridge, los 2 muchachos pidieron a un matrimonio de camioneros que los llevaran. Dejaron a los muchachos en otra parada de descanso. Se determinó en qué tipo de camión se marcharon. Basados en aquellos datos, el FBI tomó medidas de inmediato enviando agentes a las paradas de descanso. El FBI trabaja rápido. Notificaron a las empresas de camiones y despachantes que se buscaba a 2 muchachos adolescentes, que se creía que estaban armados y que eran peligrosos. Se descubre que los adolescentes pudieron haber sido vistos en una parada de camiones en Columbia, New Jersey. Según los testigos, pidieron a otro camionero que los llevara. Acortábamos la persecución. A medida que mejoraba la información, más seguros estábamos de cuál era su camino. Se notifica a la policía de toda la región que los fugitivos parecen dirigirse al oeste. El 19 de febrero, a las 4 a.m., 3 semanas después del doble homicidio, un comisario de Newcastle, Indiana, escucha una charla en su radio CB. Escucha a un camionero preguntando si alguien podía llevar a 2 muchachos de New Jersey que quieren ir a California. Él no revela que es un oficial de policía y rápidamente dice al camionero que estaría dispuesto a llevar a los muchachos. Indica al camionero que los deje en una parada de camiones cercana.
El oficial acelera para interceptarlos. Según la descripción, los sospechosos están armados y son peligrosos. En el trayecto pide refuerzos. Pudo haber hallado a los asesinos. En la parada de camiones, el oficial pide a los muchachos que se identifiquen. Tyler J. Jones, what's J stand for? Jeffrey. Tyler Jason Jones? Jeffrey. Jeffrey. Okay. Where are you from? We're from Encino, California. Can you spell that? How about you? What's your social security number? Alright, you don't remember it right now? Hold on a second. Copy that, I got the description. That's you? You heard that? Arrestan a Parker y Talk. A James Parker y Robert Tallock los trajeron de vuelta al estado de New Hampshire. Se le tramitó a James Parker la mayoría de edad y fue juzgado como un adulto por los asesinatos de Huff y Susan Santop. Una vez que alcanzó la mayoría de edad, el abogado de James Parker presentó un petitorio ante el estado de New Hampshire para que testificara en contra de Robert Tallock. James Parker finalmente cooperó con las fuerzas del orden público y fue interrogado extensamente por la Policía Estatal de New Hampshire y la Oficina del Fiscal. Y se le redujeron los cargos, cómplice de homicidio en segundo grado. A cambio, testifica en contra de su mejor amigo. Cuenta la policía la historia espeluznante de lo sucedido el día en que los Santop fueron asesinados. Nos enteramos de que estos muchachos estaban aburridos de la vida en Vermont, que pensaban viajar a Australia o a algún lugar lejano. Al principio decidieron que iban a robarle a alguien y se llevarían su tarjeta del cajero automático, extraerían $10,000 y tomarían un avión hasta Australia. Hey, I've got a question. Our car broke down. Se les ocurrió tocarle la puerta a alguien y decirle que su auto se había descompuesto y pedirle si podían usar el teléfono. Y cuando quisieron hacerlo en Vermont, la persona tuvo un fuerte presentimiento de que estos dos tenían algo entre manos y le cerró la puerta en la cara diciéndoles fuera de mi propiedad. Estuvo muy cerca de ser su víctima. Bueno, al ver que el pretexto del auto descompuesto no funcionaba, lo cambiaron al de estudiantes, realizando una encuesta para la escuela. Entonces eligieron la casa de los Santop totalmente al azar, y desafortunadamente el hecho de que Huff y Susan fueran profesores universitarios hacía que fueran muy abiertos y confiaran en los alumnos y los invitaran a su casa. En el despacho donde Huff fue asesinado, era evidente que estaba sentado en su escritorio conversando con estos dos estudiantes que supuestamente estaban tomando nota y le estaban haciendo preguntas y, bueno, dieron la señal y lo mataron a sangre fría en su propio despacho. Susan y Huff Santop eran profesores. Creían en ayudar a los estudiantes. Trágicamente, su dedicación los llevó a la muerte. La muerte en manos de dos adolescentes que, según sospechan los agentes, mataron por diversión. Su objetivo era un acto de violencia
y los Santop estaban en lugar equivocado, su propia casa. Cuando se entrevistó a los asesinos, uno de ellos admitió que se habían percatado de las fundas tiempo después y pensaron en regresar a la casa a buscarlas. Y creo que entonces dijeron que cuando pasaron por la casa ya había presencia policial. Se busca el motivo que llevó a Tulloch y a Parker a asesinar tan brutalmente a los Santop. James Fitzgerald, criminólogo del FBI, interpreta esta violencia al azar como parte de una tendencia terrorífica. Hoy vivimos en una sociedad distinta. Incluso en la juventud estamos expuestos a hechos de violencia, y creo que Parker y Tulloch encajaban en esa categoría. La motivación no era una venganza o un ajuste de cuentas, sino que dijeron, ya sé, lastimemos y matemos a alguien. Pasamos mucho tiempo con él. Muchos días nos confesó cómo Robert Tulloch y él habían tramado y finalmente perpetrado el crimen. No mostraba señales de emoción ni remordimiento por lo que había hecho. Pertenecían más o menos a la clase media, con un índice bajo en crímenes. No tenían los obstáculos que otros tienen en las clases sociales más bajas, pero había cierta disfuncionalidad en ellos. Y cuando su química se mezclaba, surgía la violencia como algo inevitable. Los investigadores nunca sabrán qué les ocurrió a los muchachos. ¿Qué proceso químico fue el causante del desencadenamiento de tanto odio? En abril de 2002, James Parker fue condenado por homicidio culposo en segundo grado. Sentenciado a 25 años de prisión, Robert Tulloch fue condenado por homicidio en primer grado, sentenciado a pasar el resto de su vida en prisión, sin la posibilidad de libertad bajo palabra.